epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Dice así. Y oigan el énfasis que tiene el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios del cielo, gracias una vez más por tu palabra. Ella es poderosa y es viva. Señor, te pedimos una vez más que pueda caer en terreno fértil y que cualquier corazón que quiera resistirla no la pueda resistir, sino que la reciba porque es medicina para su vida. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando el corazón de cada uno para gloria preciosa de tu nombre y para que la verdad del Evangelio sea puesta en alto. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo, cuando habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña, estaba explicando un fenómeno espiritual del cual nosotros debemos de estar conscientes que iba a ocurrir. Y está ocurriendo y va a suceder también en los días futuros. El trigo nos habla de alimento, nos habla de algo bueno, pero la cizaña nos habla de algo venenoso. Es curioso que la cizaña se parece, pero es tan casi idéntica al trigo. Cuando se nota la diferencia es cuando surge el fruto, las espigas. Las espigas del trigo son, los granos están más cerrados. Sin embargo, en el caso de la cizaña se abren un poco más. Además de eso, en la base de cada grano de la cizaña tiene un hongo que es venenoso. Para las aves eso no es problema, pero para el consumo humano eso es venenoso. Ahora, cuando se sembró ese campo, viene una pregunta de los que estaban trabajando en el campo y le preguntan al dueño de ese lugar, ¿cómo es que tiene cizaña en el campo, ya que se sembró trigo? Entonces, el Señor de la parábola le dice, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Entonces le dijeron los trabajadores, ¿quieres que la arranquemos? Él dijo, no, esperemos hasta el día de la siega. ¿Por qué hasta la siega? Porque en el momento de la siega se nota más la diferencia entre más madura el trigo
Fíjense, es interesante. A raíz del peso que tiene lo que es la espiga de trigo, el trigo se dobla. La cizaña se mantiene erguida, porque tiene poco peso el grano, además es más escaso y por eso se pone en una posición de mayor apertura tipo abanico. Es ahí cuando se nota la diferencia y con mucho cuidado hay que arrancarlo. Entonces le dice el Señor de la parábola, dejar que los ángeles hagan este trabajo. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno espiritual del cual el Señor Jesucristo se lo explica a los discípulos más adelante y le dice, el que siembra es el Hijo de Dios, el campo es el mundo, pero la cizaña son los hijos del malo, del maligno. Estamos hablando de una clase de personas que son seguidores de Satanás, que son instrumentos del diablo, pero habla de los hijos de Dios, también hablando de lo que es el trigo. Entonces, debe de dejar que ellos crezcan a lo largo de la vida, y eso es lo que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo es posible que los malos y los buenos puedan estar en una misma oficina, en una misma familia, en un mismo ambiente eclesiástico, en la iglesia, en el servicio, en toda la sociedad? Y es ahí donde entonces nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es que ha sucedido todo esto? La explicación Jesús ya la entregó. El problema es que no leemos la Biblia y no nos damos cuenta que la cizaña tiene que crecer juntamente con el trigo, pero vendrá el día de la siega, es decir, cuando Cristo venga por su iglesia, Dios va a separar a aquellos que hicieron lo malo y a aquellos que creyeron en Jesús, es decir, hicieron lo bueno, porque lo bueno que usted y yo hacemos, que nos toma Dios en cuenta, es creer que Jesús murió y resucitó para nuestra salvación. Entonces Dios hará la separación. Ese fenómeno, si yo no lo entiendo, entonces eso tiene un potencial para desanimarme, hacerme dudar, y es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, le dice aquí a la iglesia a lo largo de los siglos, pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Por la confusión, porque pueden robar la fe, porque nos puede llevar a llenar nuestro corazón de maldad si no tenemos cuidado. Es por eso el tema de esta hora, alerta contra los que quieren desanimarte. Alerta contra los que quieren desanimarte. Hagámonos entonces una pregunta. ¿Qué significan los postreros días? Porque dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es el período a partir del momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y también a su segunda venida. Es decir, los postreros días se conoce como todo lo que tiene que ver con el primer advenimiento de Jesús y su segundo advenimiento. Es decir, en otras palabras, es Dios poniendo, hermanos, el cronómetro en forma regresiva. A partir del momento que Cristo vino a esta tierra, el tiempo está en forma regresiva. A eso se le conoce como los postreros días o los días finales. Ahora, aquí la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de que estos tiempos serán tiempos muy peligrosos. Porque a partir del momento en que Dios empezó a hablar, empezó a enseñar, empezó a darnos toda la revelación que usted y yo necesitábamos en Cristo Jesús, el Satanás empezó también a sembrar la cizaña. Por eso vemos en la vida y el ministerio de Cristo cómo la cizaña a través del fariseísmo empezó a competir. Parecían cristianos, pero no eran. Cuando Jesús les dijo sepulcros blanqueados, pero no eran hijos de Dios, sino que eran sepulcros blanqueados. Eso lo vemos a lo largo de toda la historia, y ahora que estamos mucho más cerca de la segunda venida de Cristo, entonces nosotros vamos a ver con mucha más fuerza este fenómeno. La palabra de Dios nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Perdón, me equivoqué, hermano, estoy leyendo Tito, hermano. Yo sé que ustedes tenían la palabra ahí. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Oiga bien esto, en los postreros días, es decir, desde el momento en que Jesús se manifestó, se empieza a contar los postreros días. Ahora, nosotros debemos tener mucho cuidado en esto, porque dentro de las señales que encontramos de la venida de Cristo, por supuesto están los terremotos, están las pestes, el hambre, el levantamiento de nación contra nación, muchas cosas, pero también vemos otra característica como una señal de los postreros días, y es lo que describe en los versículos que hemos leído. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Bueno, y hay una lista interminable de características de hermanos acerca de esos hombres malos. Ahora, es importante que pongamos entonces atención, y eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, que pongamos atención a las características de la sociedad antes de un juicio. Por eso vemos en el caso de los antidiluvianos. Estamos hablando en Génesis en el capítulo 6. ¿Cómo era la sociedad antes del diluvio? Capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad hoy en día se ha multiplicado a la enésima potencia, pero también en aquel entonces la maldad había llegado hasta los cielos. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No solamente había prácticas pecaminosas, maldades, sino que en los pensamientos ellos eran fábrica a nivel general de la sociedad de hacer cosas malas, de ir en contra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando habla acerca de estos postreros días, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, dice aquí la Escritura, en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, previo a la venida de Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Nos está hablando que aparte de la maldad, ellos estaban tan ocupados en el comercio, estaban ocupados en compromisos matrimoniales, estaban ocupados en casarse. En otras palabras, su enfoque era las cosas de esta tierra. No había una preocupación de carácter espiritual a pesar de estar viviendo en pecado. Pregunto, ¿no será similar en el tiempo que nos ha tocado vivir? La gente, hermanos, lo único que quiere es hacer lo malo, disfrutar del dinero, disfrutar de tener una familia, de hacer negocios, pero no hay una preocupación de carácter espiritual. Entonces vemos el carácter y estilo de la vida, de la sociedad antes del diluvio, pero no solamente en el caso de ellos, pero podemos analizar también la sociedad del tiempo de Sodoma y de Gomorra. En el capítulo 19 de Génesis, versículo 5, dice así, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra, conocer, significa relaciones sexuales, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Es decir, todos los hombres, fíjense bien, de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, al darse cuenta que habían llegado ahí, pues unos visitantes, diga esto, los ángeles, algunas veces ellos pueden tomar una apariencia humana. No es que tengan un cuerpo como el de nosotros, pero una apariencia humana. Entonces, ellos dijeron, bueno, aquí tenemos una oportunidad para tener relaciones sexuales con ellos. O sea, había una degradación de la inmoralidad sexual, hermanos, de tal manera que ellos ya no querían tener relaciones sexuales normales, es decir, dentro de la naturaleza de hombre y mujer, sino hombre con hombre, es decir, relaciones homosexuales. Había de tal manera una compulsión, hermano, una aberración tan severa que cuando los ángeles, hermanos,
por el poder de Dios, los dejaron ciegos a todos los hombres. Mire cómo describe el versículo 11 lo que aconteció. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una homosexualidad generalizada desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, todos metidos en esta vorágine. Y dice, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es decir, que a pesar que ellos estaban ciegos, ¿por qué no ellos recapacitaron y dijeron, oiga, nos quedamos ciegos? A ellos no les importó la ceguera. Lo que nos importa es tener relaciones sexuales con esos hombres. O sea, era algo, hermanos, que no se puede medir. O sea, llegó la maldad a tal nivel que, a pesar de que ellos tuvieron como un semáforo en su camino, una luz amarilla, deténganse, reflexionen. Pero a ellos no les importó, sino que andaban buscando la puerta con los ojos, hermanos, que ellos no tenían la visión. Entonces ellos lo único que querían era perseguir sus pasiones, su lujuria. Esta era la sociedad de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. El problema es que la gente que es víctima de este tipo de maldades, ellos claman a Dios y Dios escucha el clamor de los que sufren. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras en su debido momento. Y dice, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Cuando una persona está en esa vorágine del pecado, no puede discernir el peligro en el cual se encuentra. Cree que todo le va a ir bien, no puede verlo, pero el juicio estaba a unas cuantas horas de caer. Ahora, cuando la Biblia nos menciona acerca de esta condición, entonces esta realmente, hermanos, no es otra cosa que un espejo de lo que está sucediendo hoy en día también en el mundo. La palabra de Dios nos dice también aquí, siempre en Lucas, en el capítulo 17, Jesús hace mención de cómo será la sociedad antes de la venida de Cristo. Versículo 28, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Es decir, preocupados en las cosas materiales, pero no tenían una preocupación espiritual. Ese es el problema, que están tan inmersos en la maldad que no pueden ellos ver la necesidad de ponerse a cuentas con el Señor. La palabra de Dios nos habla allá en Romanos capítulo 1 de esa condición de la sociedad, no solamente que vivía en aquel entonces, sino también de lo que ha de suceder en los postreros días. En Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, vemos aquí la práctica homosexual que había sido en Sodoma y Gomorra generalizada en todas las estructuras sociales y en todas las edades. Ahora, aquí vemos también, tanto en la mujer como en el hombre, ese mismo tipo de práctica. Y la palabra de Dios nos da aquí, en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, nos dice acerca de esto. Dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Estamos hablando de relaciones sexuales prematrimoniales. La relación sexual válida es en el matrimonio, no antes ni extramatrimonial. Por eso dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos hablando entonces de un juicio. O sea, nadie se va a escapar. Por eso que hoy en día la manera de escaparse de un juicio de parte de Dios es pidiendo perdón a Dios por haber pecado contra Él y por la fe en la sangre de Cristo recibir el perdón de pecados.
No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios ama a toda la humanidad. Dios amó a los que vivían en Sodoma y Gomorra. Dios amó a los que vivían en el tiempo de Noé. No importando su pecado, lo importante es que el hombre reconozca su pecado y pida perdón a Dios, y Dios lo perdona y Dios lo salva, porque para Dios no hay acepción de persona. El problema es que a pesar de haber recibido el amor de Dios y la verdad, la resisten y no la quieren recibir. Ahí está el problema. Por eso que son tiempos peligrosos. ¿Por qué razón? Estamos hablando del carácter de la sociedad en los postreros días, y la exhortación que el Espíritu Santo nos hace es esta: debes de saber esto. Debo de conocer, en primer lugar, que va a ser tiempo peligroso. ¿Cuáles son las causas de ese peligro? Le voy a mencionar por lo menos 4 de ellas que vemos en esta porción que hemos leído. La primera causa, ¿por qué será un tiempo peligroso? Porque habrá hiperegocentrismo o un narcisismo a la enésima potencia. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si estamos viendo, hermanos, el carácter de las sociedades en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, ahora nos ha tocado a nosotros vivir período previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo peligroso. Esto me debe de poner en alerta de conocer la sociedad en la cual yo me encuentro, porque es una señal de la venida de Cristo. En primer lugar, es el hiperegocentrismo. Y dice en este versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Lo primero que nos está haciendo ver aquí la palabra, que el hombre prácticamente, hermanos, que va a estar durante este periodo, recuerde, los postreros días son los que estamos viviendo. Estamos viendo ¿qué cosa? El culto a la personalidad. No le importa a la persona, las demás personas, sino que le importa sus propios beneficios. Por eso dice hombres amadores de sí mismos. No le importa ni siquiera las relaciones que pueda tener con su familia. No le importa a su esposa, a su esposo. No le importan los hijos, no le importan los padres, no le importa a nadie. Lo único que les importa es tener supremacía sobre otros. Ahora, esto se va a manifestar también en lo que es la idolatría al dinero. Por eso dice aquí avaros. Nos está hablando que serán personas que van a amar el dinero más que cualquier cosa. No aman a las personas, sino que aman el dinero, como el caso de Judas. Judas, ocupando la bandera de ocuparse de los pobres, decía: hubiésemos vendido este perfume en 300 denarios y lo hubiésemos dado a los pobres. Mentira, él lo que andaba buscando era llenar su bolsillo, porque dice la Biblia que era ladrón. Él no tenía sensibilidad social, él lo que andaba buscando era beneficiarse a sí mismo. Entonces estamos hablando que el amor al dinero, hermanos, será algo tan grave que no le va a importar cómo obtener ese dinero. Recuerdo haber leído hace unos años atrás en los periódicos de nuestro país que se le preguntó a unas personas por cuánto dinero le quitarían la vida a alguien. Uno dijo por $100, otro por 50, y empezaron así a bajar la cuota hasta que llegaron a uno dijo: yo si me dan $5 mato a cualquiera. ¿Por qué? Porque el dinero ha llegado a tener tanto valor y la persona no vale nada. La vida en este país para muchas personas no vale nada. ¿Por qué? El narcisismo los ha llevado, hermanos, a un materialismo galopante. Pero también dice aquí en el versículo 2, vanaglorioso. En otras palabras, fanfarrones. Decir, se va a manifestar la jactancia de sí y de sus logros. Van a ser fanfarrones, hablar de sus logros. No solo eso, sino soberbios. Nos está hablando, y blasfemos. Está hablando de personas que van a hablar en contra de la Biblia, en contra de Dios. Hablando basura, hermano. Y no saben que están hablando en contra del que más los ama. Pero serán, dice, blasfemos. No solo eso, sino desobedientes a los padres. Hermanos, estamos hablando de que no van a hacer caso a papá y a mamá, sino que ellos van a hacer lo que ellos quieran. Si hay un joven así en esta hora o que me está escuchando, pon mucha atención a esto. No debemos nosotros ser parte de esa sociedad, sino poder ser personas apartadas para Dios. Entonces, una de las características es que habrá rebeldía de los hijos contra los padres, pero además de eso dice ingratos.
decir, hermano, gente desagradecida y una persona ingrata que no sabe agradecer es porque cree que merece la atención de todas las demás personas y cree que lo que otros le pueden dar es porque él lo merece. Por eso nunca da gracias. Cuando alguien no da gracias es porque está reflejando prácticamente su egocentrismo y su soberbia y vanagloria. Pero una persona que da gracias es una persona que reconoce que lo que está recibiendo no lo merece, pero lo recibe por gracia. Ahora, ese es una de las causas por las cuales es un tiempo peligroso, por el hiperegocentrismo. Piense que usted está rodeado de personas así. Ahora, eso es muy peligroso, porque una persona así puede hacerle daño a usted. No solo eso, la segunda causa del peligro es porque esta gente va a hacer daño a su prójimo descaradamente. Dice en el versículo 3, implacables. Dice, sin afecto natural y además implacables. Es decir, que no van a tener sentimiento. No hay sentimiento hacia su prójimo, una sensibilidad hacia ayudar al prójimo, sino al contrario. Además de eso, dice implacables. ¿A qué se refiere aquí? Hay una persona excesiva en el duro trato con las demás personas. O sea, una persona que va a hacerle daño. No solo eso, calumniadores, es decir, que le van a levantar falsos testimonios para dañarlo. Intemperantes, es decir, intolerantes hacia su prójimo. No le van a tolerar una falta, un error. Van a arremeter contra ellos de una forma, hermano, cruel. Además dice crueles. Fíjese que la palabra cruel en el griego significa salvajismo. En otras palabras, son personas que van a hacer sufrir a los demás con un salvajismo que no se puede ni siquiera medir. Además de eso, dice aborrecedores de lo bueno, es decir, no conocen la ética o no la quieren conocer, y además dice traidores. Ahora, si nosotros estamos rodeados de una sociedad como esta, primero, hiperegocéntrica, segundo, que buscan hacerle daño al prójimo en forma descarada, no van a ocultarse, sino que en forma descarada van a hacerle daño a las personas. Tercer causa del peligro es el hedonismo. En el versículo 4, cuando dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando habla aquí de impetuosos, habla de personas imprudentes, en otras palabras, desenfrenados, gente que le va a dar riendas sueltas a sus pasiones, pero también infatuados, es decir, presumidos aún de sus propios errores y fracasos, y le dan rienda suelta a sus deseos carnales. Los epicúreos, ellos querían negar el dolor y darle espacio al placer, no importando lo que sea. Entonces estamos viendo acá, porque es peligroso este tiempo, porque habrá gente, lo único que les va a importar es satisfacer sus pasiones. Pero también, oiga esto, otra causa del peligro es por la hipocresía religiosa descarada. Versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Es decir, que estas personas, a pesar que son hiperegocéntricos, dañan a su prójimo en forma descarada y además son hedonistas a la enésima potencia. Ellos confiesan o dicen que están cerca de Dios. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad, es decir, apariencia de estar en comunión con Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que leen la Biblia, que son personas religiosas, aún no solamente dentro del cristianismo, sino fuera del cristianismo, personas que dicen que son devotas y que son espirituales. Sin embargo, son egocéntricos, dañan a su prójimo descaradamente y son hedonistas. Y eso, por supuesto, al mezclarlo con la religiosidad, van a confundir a la gente, porque dice, ¿cómo es posible si esa persona que dice que está cerca de Dios, cómo puede estar haciendo esto? Y describe en el versículo 6, ¿cuáles son sus prácticas privadas? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, su vida sexual, hermanos, es aberrante.
se allegan a personas que están arrastradas por pecados de lujuria y demonios de lujuria. Además de eso, en el versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres, ¿quiénes son estos? Son aquellos dos hechiceros que vinieron delante de Moisés para tratar de imitar el poder de Dios al tirar la vara y que se convierte en serpiente. Así también estos resisten a la verdad. Dicen que conocen a Dios, pero aborrecen la Biblia. Qué interesante, ¿no? Dicen que aborrecen la verdad, pero que son piadosos, pero van en contra de la Biblia. Porque la Biblia es un espejo que les declara lo que es correcto y lo que no es correcto. Y resisten la verdad, resisten la Biblia. Algunos se van a burlar de la Biblia. Van a decir, sí, yo creo en Dios, pero no acepto lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no le va a ocultar sus pecados, sino que se los va a declarar, se los va a decir en su propia cara, para que se arrepientan. Pero por eso resisten la verdad. Además de eso, no pueden caminar por fe, porque dice este mismo versículo, el versículo 9, y dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Dice que son réprobos en cuanto a la fe. Ellos no pueden caminar por fe, como también ellos no van a poder mantener su máscara por mucho tiempo. Ahora, ¿por qué son tiempos peligrosos? Porque estas características de la sociedad, estamos hablando de las personas con las cuales usted y yo vamos a interactuar y estamos interactuando. Puede ser dentro del mismo seno de la familia, en el mismo lugar de trabajo, en la iglesia donde nos congregamos, en el lugar donde estamos trabajando, donde quiera que nos movemos. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque la gente no anda buscando el beneficio social, sino son egocéntricos, narcisistas, buscan el beneficio personal. Su intención es hacerle daño al prójimo. ¿Usted está dispuesto a hacer un contrato de trabajo con alguien así? ¿Quiere trabajar en equipo con esta clase de personas? Por eso es un tiempo peligroso. Porque, hermanos, vamos a vivir en un tiempo de desconfianza. Además de eso, lo único que andan buscando estas personas es satisfacer su lujuria, sus pasiones. Y además de eso, van a tratar de confundir a las personas porque dicen que conocen a Dios y caminan en las cosas de Dios cuando no es cierto. Entonces, por eso son tiempos peligrosos. Una de las cosas que me ha estado preocupando es, hermanos, el hecho de que hoy en día hay libros que se dicen cristianos y algunas enseñanzas donde se habla de positivismo, pero no es evangelio. Hablan de humanismo positivista. Por eso que escuchamos personas que dicen, debe de ser positivo, debe de mantener tu mente en las cosas buenas. Hay que negar las cosas malas. Esos son pensamientos también de los filósofos del tiempo del apóstol Pablo. Los estoicos, los epicúreos tenían ese tipo de ideas. En el caso de los epicúreos, hay que negar el dolor y hay que tener el placer. Hay personas hoy en día cuando le dicen, mira, fíjate que tengo este problema. No digas que tienes problema, eso es una mentira. Pero sí un problema de dolor de estómago. Anoche me comí 20 pupusas de chicharrón. Pero eso es mentira, le dicen a uno. Mentira, si he estado toda la noche en el baño. Eso no es cierto. O sea, la gente quiere lavarle el cerebro, hermano, y quiere que tenga una mente positiva. No, oiga, la sociedad en la cual nosotros nos ha tocado vivir, hermanos, debo de abrir bien mis ojos. En el tiempo de Jesús dice el Señor que no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Además de eso, nosotros tenemos que vivir en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora, yo tengo que abandonar esas ideas de estar en una burbuja que no me va a pasar absolutamente nada. Estimado padre de familia, tenga sus ojos bien abiertos. El hecho de que sus niños de 2, 3, 4, 5 años, usted mire esos angelitos, pero ¿sabe qué? Esos angelitos ya les enseñaron a manejar la internet, ya manejaron los teléfonos inteligentes, ellos tienen acceso a muchos lugares de perversión. Y los compañeritos que puedan tener a esa misma edad, hermano, ellos los pueden contaminar. De hecho, he estado viendo casos de esta naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estamos viviendo en tiempos malos. O sea, no tengo, hermano, por qué estar en un mundo, hermano, donde yo digo la sociedad hoy posmoderna es buena. No, el posmodernismo lo podemos definir en una sola palabra: anarquía moral.
Cada quien quiere hacer lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Entonces, si estoy viviendo en ese entonces, ahora, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque de otra manera, si yo digo, todos somos trigo, ¡ay, qué bonito aquí! Todos somos trigo. No, no, señores. Aquí en esta iglesia hay trigo y hay cizaña también. Sí. No se me queden viendo así. Lo dice el Señor. Lo hay en el lugar de trabajo, ahí hay trigo y hay cizaña. En todas las estructuras gubernamentales, privadas, en toda la sociedad. Entonces, por eso dice aquí, también debes saber esto. En otras palabras, no lo ignores. Cuídate de esos mensajes positivistas, que todos aquí son buenos, que mira que son buena gente, mira este fulano, hoy mira tiene un nombre y una familia. No, cuidado, el único bueno se llama Jesucristo de Nazaret, de ahí todos somos malos, por eso tenemos que cuidarnos. Ahora, cuando yo no puedo entender esto, entonces lo que puede traer a mi vida, por eso es peligroso, es que me puedo resentir y no perdonar. No puedo perdonar a un narcisista. No voy a perdonar a un cruel. No voy a poder perdonar a una persona que es un salvaje, que me ha hecho daño. No, entonces, ¿qué pasa? Entonces uno dice, pero Señor, yo pensé que era inmune, porque el positivismo que me han predicado me habla que el cristiano es inmune. Mentira del diablo. Dice la Biblia en el versículo 11. Y dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, si yo no entiendo esto, me voy a llenar de resentimiento y no voy a poder perdonar. Por eso es peligroso. Me va a desanimar en continuar el camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque me han herido, me han ofendido, me han dañado. Yo pensé que las personas que estaban a mi lado eran personas correctas. Además de eso, me voy a confundir con la doble moral que se vive hoy en día. Y también vamos a empezar a envidiar a los malos, porque a los malos les va bien y a los que hacen lo bueno les va mal. Y voy a creer que Dios me ha abandonado y también creer que el Evangelio no funciona. Y voy a dejar de congregarme, de leer la Biblia y de orar porque no me funciona. Porque, Señor, aquí hay cizaña, aquí hay problemas. Y algunos van a llegar a creer que hay otro camino de salvación. Y algunos ya están pensando, quizás me equivoqué de cambiarme de religión. Hermano, Jesús en primer lugar no es religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos en la verdad. El problema es que ante tanto engaño, tanta mentira, tanta ofensa, tantas personas que aparentan piedad, pero hacen lo contrario, entonces algunos se han desanimado y empiezan a incursionar aún en el satanismo, incursionan en las religiones históricas y las que surgen hoy en día, y dándoles la ventaja de duda. Quizás ellos tienen la razón, no es en el Evangelio de Cristo. Por eso son tiempos peligrosos, porque esto puede llevarle a una depresión a un cristiano. Además de eso, lo puede llevar a vengarse de todo el sufrimiento que ha tenido y sobre todo el riesgo de caer en el pecado de la apostasía. Y podemos mencionar muchos más peligros. Por eso son tiempos muy peligrosos. Por eso Jesús desde los inicios nos dice, oigan bien esto, el reino de los cielos, oigan esto, será semejante a un hombre que sembró trigo en el campo y también otros que sembraron cizaña. Ahora, si Jesús me está advirtiendo, y una vez más el Espíritu Santo nos advierte a través de esta palabra, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, si es un peligro, yo tengo que estar en alerta. No debemos de dormirnos. Ahora, hay 4 recomendaciones vitales para no desanimarnos. A lo mejor habrá alguien aquí que está desanimado. ¿Cómo es posible que mi esposo o mi esposa que van a la iglesia, o un padre, un hijo, o la suegra, o la nuera, quien sea, ahora le han herido profundamente? ¿Cómo es posible que suceda esto? Bueno, el Señor ya me dijo que esto iba a pasar. Y si Él me advirtió,
yo de tomar entonces medidas o de las recomendaciones que Dios me está haciendo. El primero está en el versículo 5 y dice, a estos evita, en otras palabras, apártese de ellos. Corte toda relación de amistad con estas personas. ¿Por qué? Porque son personas eminentemente peligrosas. Porque estamos hablando de una persona hiper egocéntrica, que a usted no le importa, lo que le importa es él mismo o ella misma. Además, para obtener un fin tiene un pensamiento maquiavélico. Lo único que le va a importar es obtener un beneficio de su persona y le va a tratar en forma tan mala, en forma descarada, que lo va a herir. Además, anda buscando satisfacer sus pasiones y también es contradictorio en lo que dice en cuanto a sus convicciones religiosas. Por eso dice la Biblia que a estos evita, córtelos. Primer medida, no tenga más relaciones de amistad con estas personas. Segunda recomendación, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, inspírate en el testimonio de Dios. Yo tengo que inspirarme en Dios y en sus obras. En primer lugar, en su palabra. Por eso dice, pero tú has seguido mi doctrina. Yo tengo que seguir la palabra, no a las personas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No son las personas mi salvación, Jesús es mi salvación. Entonces tengo que seguir la palabra. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara y la lumbrera no son la gente, es Cristo y su santa palabra. Por eso dice, pero tú has seguido mi doctrina. Entonces, porque la doctrina es el testimonio, es decir, la palabra de Dios es el testimonio de Dios, la verdad. Pero a la vez ese testimonio de Dios, no solamente en forma escrita, sino también en los cambios de vida, en los que Dios hace en el corazón de otras personas. Es cierto, hay malos testimonios, hay gente, hermanos, que no es convertida, gente que no es verdaderamente cristiana y ha ofendido. Pero existen aún, oiga bien esto, todavía hay personas de buen testimonio porque están testificando de lo que Dios ha hecho en sus corazones. Y aquí Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Oiga, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y persecuciones. En otras palabras, Timoteo, hay muchos que están haciendo lo malo, pero tú me has visto a mí de cerca y has visto algo diferente. Me recuerdo que mi madre nos daba la palabra de Dios todos los días. Todos los días teníamos altar familiar. Algunas veces mi papá nos encontraba mientras estábamos orando y nos sacaba de la habitación y decía cosas muy feas. Pero mi madre nunca se puso de pie y siempre tenía lágrimas en sus ojos intercediendo a favor de mi padre. A mí se me olvidaron las enseñanzas que ella nos dio cuando era un niño, pero no se me ha olvidado porque yo me preguntaba, todos nos paramos y mi mamá no se para. Y mi padre diciendo cosas y mi madre de rodillas. Lloraba y decía, Señor, salva a Héctor, porque así se llamaba mi padre. Sálvalo, no sabe lo que hace. Señor, redarguye su corazón. Nunca se puso de pie. Me recuerdo que mi padre le decía, Lidia, así se llamaba mi madre, no vayas a la iglesia. No te preocupes, Héctor, ya vengo, voy a alabar al Señor. Y mi madre se iba. No le haga caso a alguien que se opone a las cosas de Dios, ¿oye? Aunque sea su esposo, oye, aunque sea su padre. Si su padre se pone en contra de las cosas espirituales, usted y yo tenemos que primero obedecer a Dios antes que a los hombres. No tenemos que obedecer a los hombres a ciegas. Si ellos están equivocados, porque la Biblia me dice cuál es la verdad, tengo que seguir primero a Dios y su palabra antes que a los hombres. Pero ese testimonio de mi madre me marcó. Yo dije, mi madre a pesar de todo, oraba por él, bendiciendo a mi padre. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Pero tú has seguido, ¿qué cosa?
tú has seguido mi conducta, mi propósito. En otras palabras, tú sabes, Timoteo, los buenos propósitos que yo he tenido, la confianza que tengo en el Señor, la fe que la he vivido. Además de eso, tú has visto que he sido perseverante en medio de las persecuciones y las dificultades, y en seguir el amor y la paciencia en medio de tanta dificultad. Entonces, hermano, los testimonios de Dios son los que nos deben de inspirar, no los malos testimonios. Los testimonios de Cristo en las personas, pero también el testimonio de Dios se manifiesta en un carácter inquebrantable. Versículo 11 dice: padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Oiga esto, a pesar de las persecuciones que vinieron en la vida del apóstol Pablo, en una ocasión, él menciona la ciudad de Listra, a él lo apedrearon y lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad porque pensaron que estaba muerto. Estando él ahí, a pesar de eso, él se levantó al día siguiente y se fue a la ciudad, a la próxima ciudad llamada Berea, y fue a predicar el evangelio. ¿Cómo fue a predicar él? Sangrando, por lo menos ya había terminado las hemorragias, pero con muchos golpes, moretes, reventaduras en distintas partes del cuerpo, con mucho dolor. Pero al día siguiente, Pablo no estaba en el hospital, estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, le está diciendo: mira, Timoteo, tú has visto el carácter inquebrantable de lo que Dios ha hecho en mí. Ese es un testimonio de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ciertamente hay hombres malos que hacen esto, pero mira, quiero que sigas esto, quiero que veas en mí que a pesar de mis persecuciones no he claudicado. Muchos hermanos en Cristo que a pesar de que están sufriendo, tienen problemas de salud, problemas, hermanos, serios, hermanos, en la parte financiera, problemas de otra naturaleza, pero a pesar de eso siguen adelante inquebrantablemente, aunque les duele y lloran, pero siguen a Cristo. Esos testimonios son los que nosotros tenemos que seguir. Entonces, porque ese es el testimonio de Dios. Así que, en primer lugar, como he mencionado, la primera recomendación es apartarnos de ellos. Segundo, inspirarnos en los testimonios de Dios, en su palabra, en la vida de otros cristianos y en el carácter inquebrantable en esas vidas. En el tercer lugar, es comparar los resultados de los dos caracteres en conflicto en los últimos tiempos. Es decir, versículo 12, pero también dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí vemos las dos clases de personas. Primero, los cristianos verdaderos y los hombres malos. ¿Cuál es el resultado de los hombres piadosos? Dice: se padecerán persecución. La imagen verbal en el griego de esta expresión quiere decir de esta forma. Versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente, la imagen verbal es esta: van a ser perseguidos como una bestia. Un cazador analiza el animal que quiere cazar, conoce sus costumbres, procura sacrificarse su tiempo de dormir y estar pendiente cuando sale y hacer todo lo posible para hacerlo una presa. Hermanos, desde el día que usted y yo conocimos a Cristo, Satanás nos quiere cazar a todos. Y nos quiere cazar como una bestia. Y entre más usted busque de Cristo, el enemigo va a arremeter aún más. Y no lo digo para desanimarlo, sino para que se prepare. ¿Por qué razón? Porque él aborrece el olor a Cristo. Y así como Cristo fue perseguido una y otra vez, maltratado, así también nosotros. Por eso Jesús dijo: si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? Sin embargo, dice el apóstol Pablo en este versículo, vamos a padecer persecución, los que queramos vivir piadosamente. Pero ¿cuál es el resultado? Perseverancia. Pero en el caso contrario, en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. En otras palabras, esas personas que están sirviendo para desanimarlo a usted en el camino de la fe, irán, dice, de mal en peor, vienen en caída.
y además de eso siendo engañados. O sea, ellos que han ocupado la artimaña del error, ellos también serán engañados. Entonces, en otras palabras, van a cosechar lo que ellos han sembrado. Hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo 73 del libro de los Salmos, vemos a un hombre piadoso, un hombre de Dios llamado Asaf, que él en un momento dado, al ver que la gente mala le iba bien y a él que estaba en los caminos de Dios todo le iba mal, entonces él se desanimó. Y oiga lo que dice en el Salmo 73, versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces él dijo, ¿cómo es posible esto? Que estos impíos que blasfeman son gente materialista, insensible, no aman a su prójimo y hacen tantas maldades. Les va bien y yo, que en inocencia he lavado mi corazón. ¿Cómo es posible que las cosas estén yendo mal? Versículo 13. Verdaderamente, oiga, la conclusión a que él llegó: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, en vano soy cristiano. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? Miren a esos impíos, ¿cómo les va bien? Y yo, que he tratado de cuidarme, que tomo jugos verdes todas las mañanas, que salgo a correr, ahora me dicen que tengo un cáncer terminal. Y esos malvados, sus riñones están excelentes, su corazón, sus arterias, ni colesterol tienen. Se comen un cerdo entero y no les afecta. Se les saltan los ojos de gordura, dice. Tranquilos. Pues y he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él decía, no es posible esto. Mejor abandono los caminos del Señor. Eso es lo que estaba diciendo. Pero oiga el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que Dios nos haga entender, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en un deslizadero, en asolamiento los harás caer. Hasta que entendemos por la palabra y por el Espíritu Santo, vamos a entender que la suerte de uno es una, y para usted y para mí se llama misericordia en abundancia. Por tal razón, entonces, hermanos, tengo que aprender a comparar los resultados de las dos clases de personas. Para ellos es condenación, pero para nosotros es victoria en Cristo el Señor. Y en la cuarta medida, no se le olvide, apártese de ellos. Segundo, inspírese en los testimonios gloriosos de Dios. Compare los resultados finales de ambos grupos. Y en cuarto lugar, hermanos, dele continuidad a la enseñanza y a las convicciones cristianas. Lo que usted está convencido como hijo, como hija de Dios, en eso tiene que afirmarse. Versículo 14 y 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermanos, la enseñanza testimonial, cuando Pablo le está diciendo, pero en el versículo anterior, cuando le dice, pero tú sabes de quién has aprendido. En otras palabras, oye Timoteo, tú has visto el evangelio funcionar en mí. Lo has visto por tal manera. Guarda la palabra, porque si funciona, si ha funcionado en mí, ha de funcionar en ti también. Además, le dice en este versículo, pero persiste tú en las cosas que has aprendido y te persuades sabiendo de quién has aprendido. Pero también le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Tú has experimentado la salvación, has visto en mí cómo funciona el evangelio. Nadie me ha podido arrebatar mis convicciones cristianas. Además de eso, tú has tenido la experiencia, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, tú has conocido la salvación, pero también le ayuda a que él pueda ratificar sus convicciones, porque la palabra surge del corazón de Dios. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar. Toda la palabra es inspirada. Es decir, le está diciendo el origen de la Biblia es por el aliento de Dios. La palabra inspirar en el griego significa transpirar o llenar de aliento de parte de Dios. Es decir, que la Biblia surge de Dios mismo, que la escribieron los hombres, que es otra cosa, pero ellos fueron inspirados, es decir, dirigidos por Dios para escribir lo que escribieron. O sea, surge de Dios mismo. La palabra no surge de la mente de los escritores. Entonces, por eso le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú debes de afirmar tu convicción. ¿Por qué razón? Porque tú has visto cómo el evangelio ha funcionado en mí. Además de eso, tú tienes la experiencia de cómo el evangelio funciona en ti. Además de eso, debes de afirmar tu convicción, porque la Biblia es inspirada por parte de Dios. Hermano, hay una verdad que es, hermano, que nadie la puede rebatir. El único libro inspirado por Dios en toda la historia es la Biblia. No hay otro, hermano, no hay otro. Aunque algunos dicen que son inspirados, no son inspirados por Dios. Por eso dice el Señor, ay de aquel que le añada o le quita a este libro. Está bajo juicio por parte de Dios. No podemos decir que hay otro libro inspirado. La única palabra inspirada por Dios es su palabra en la Biblia. Y a la vez debe de ratificar tu convicción, Timoteo, porque esa palabra ha cambiado tu pensamiento y los pensamientos de muchos. Por eso le dice, porque es útil, ¿para qué? Para enseñar. Ha habido cambios de mentalidad. La palabra que es inspirada cambia. No solamente eso, sino redarguye, es decir, convence. Además de eso, dice, no solo redarguye, sino que corrige. Nos está hablando que endereza lo torcido que hay en nuestro corazón, para instruir en justicia, es decir, que me ayuda a hacer las cosas rectas. La palabra me inspira a caminar en lo que es recto, en lo que es justo. No nace de la fuerza de voluntad, sino del poder de la palabra. Nos ayuda a ser autodisciplinados. Además de eso, nos conduce hacia la madurez. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que sea maduro, llegue a la madurez espiritual. Y no solo eso, sino que enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que lo capacita para toda clase de servicio. Está bien equipado. Entonces, por eso, usted y yo, tengo que inspirarme en lo que he aprendido, en lo que me he persuadido. No se le olvide esto. Ante la sociedad que nos está tocando vivir y la que vamos a vivir, porque será peor cada día que avance sobre la faz de esta tierra, vendrán, oiga esto, hombres amadores de sí mismos. El hiperegocentrismo, el narcisismo a la enésima potencia. El daño al prójimo será tan descarado que no les importa la vida de los demás, ni el sufrimiento, si aguanta o no aguanta hambre. Además de eso, lo único que les importa son sus placeres, y además van a ocupar la fachada religiosa, sea de cualquier naturaleza, para poder confundir a las personas. La medida suya y mía tiene que ser apartarme de ellos. Segundo, inspirarme en el testimonio, en las obras de Dios, en su palabra, en lo que Dios hace en otras vidas que me inspiran a mí, y también en comparar los resultados, cuál es el fin de ellos y dónde voy yo, y a la vez ratificar, alimentar mi convicción cristiana en lo que yo he vivido y en la palabra de Dios. Hermanos, la parábola del trigo y la cizaña tiene más relevancia en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso, lo mejor es entréguele su corazón a Cristo. Usted, estimado amigo, estimada amiga, que nos está visitando, aquellos que nos escuchan, lo mejor es que le pueda decir, Señor, aquí estoy, te pido perdón, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Y a cada uno de nosotros, los que ya tuvimos esa experiencia, lo que tengo que hacer es decirle a Jesús, Señor,
quiero aceptar esta palabra, no desconocerla y prepararme para enfrentar esta situación. Incline su cabeza, cierre sus ojos y nadie se mueva, por favor. Padre eterno que estás en los cielos, te doy mil gracias por tu amor y misericordia. Señor, te pido para la gloria, honra de tu nombre, que tú, Señor, salves los corazones. Aquellas personas que nos están escuchando o aquellas que están aquí con nosotros, estimada amiga, estimado amigo, lo que usted acaba de oír no es por casualidad, es porque Dios quería darle una respuesta a las interrogantes y sobre todo al sufrimiento que usted ha tenido en su corazón. Este es el momento oportuno. Dele su vida a Jesús. Ahí donde está, repite esta oración de fe conmigo, en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Te he ofendido, Señor, con todos ellos. Me duele el haber herido tu corazón. Perdóname. Creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme de toda maldad. Pero también creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos y darme una nueva vida. Por tal razón te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, por salvar mi alma en esta hora. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, queremos afirmar nuestro rostro, no estar ignorantes ante las evidencias de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y cada día será peor. Será peor para los niños, será peor para los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. No tenemos que ignorar. Por tal razón, Señor, ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a nosotros a preparar a los niños, a que estén con sus ojos abiertos. Porque la maldad puede entrar por compañeritos, no importando la edad que ellos tengan. Puede entrar por las amistades. Porque amadores de sí mismos, no va a respetar edades, no va a respetar posiciones sociales, ni políticas, ni de cualquier otra naturaleza. Señor, te pedimos en este día que tú hagas un milagro. Bendice a tu pueblo, Señor. Danos la firmeza espiritual para no decaer. Hermano, si usted por alguna razón se siente decepcionado en este momento, pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, yo en tu nombre perdono a todos los que me han ofendido, a esos egocéntricos que me han hecho daño. En tu nombre, Señor, perdono a tanta crueldad a la cual he sido sometido. Tome decisiones y además pídale perdón por dudar del amor de Dios. Señor Jesús, tú conoces lo que mi hermana y mi hermano está sufriendo por esos malos testimonios, no solo de gente que se dice cristiana, sino de los que no son cristianos, pero que dicen ser piadosos. Pero, Señor, en tu nombre perdonamos a toda persona que nos ha herido, Señor, porque nuestro caminar, nuestra inspiración no son las personas, eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a mi hermano, que le ayudes a sobreponerse ante el dolor que ha tenido. En el bello nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Padre, dedicamos y consagramos a ti en esta hora, Señor, estos